Laudetur Jesucristo. Cuando me pidieron que diera esta charla, que os acompañara hoy en esta reflexión, para que os guíe a la oración, a la vida y a la existencia, me vino como un rayo de luz al corazón una frase que siento mucho, pero no está en inglés, sino que está en latín, de Efesios 1:10, instaurare omnia in Cristo. Era el lema que el gran Papa San Pío X había elegido para el tiempo, para su pontificado: instaurar todas las cosas en Cristo. Esa es la traducción al castellano. Sin embargo, cuando este gran Papa, tan querido y tan amado por la Iglesia del siglo XX, y espero que también del siglo XXI, cuando le preguntaron cuál era la traducción, o cuando él la puso en marcha, utilizó una traducción en italiano que era ristorare, restaurar. Y resultó bastante curioso. ¿Pero por qué, Santo Padre, ristorare? En vez de utilizar otra palabra como es instaurar todas las cosas en Cristo. Y creo que el Papa dio una clave, y es que el Papa deseaba que en un mundo donde la modernidad, ahora estamos en un mundo de la modernidad, pasamos a la posmodernidad y ahora ya estamos en una época extrañísima, un transhumanismo, algo totalmente muy diferente, dijo que era necesario que todas las cosas fuesen restauradas. Es decir, que la cultura que hemos recibido y que para nosotros es una bendición, nuestra cultura cristiana, ayudase a restaurar aquellos errores que el mundo moderno había traído al mundo actual. No es que la modernidad, el avance, sean algo que debamos de rechazar de frente, sino que a veces, desafortunadamente, ha traído concepciones de la persona, de la sociedad y de la cultura que han hecho que pierda toda su belleza y todo su esplendor. A todos nosotros, creo, y así espero, nos sigue sorprendiendo la belleza del ser humano. No solo la belleza en aspecto físico, sino darnos cuenta de aquello que decía el Concilio Vaticano II, el misterio de la persona. La persona es un misterio tan maravilloso, que no dejamos de sorprendernos y de admirarnos por ellos. Cuando vemos nuestra cultura cristiana, nos damos cuenta de que nuestra cultura ha aportado realidades verdaderamente maravillosas. Empezando en esa cultura, en esas bases que tanto San Juan Pablo II intentó en Eclesia y en Europa recordarle a nuestro continente europeo, que las raíces de Europa son cristianas. Desde que aquel 500 y algo aproximadamente, aquel gran hombre que fue a Roma a estudiar Derecho y que, horrorizado por los errores y los horrores de la urbe, decidió refugiarse en aquella cueva humilde y sencilla de Subiaco, el gran San Benito de Nursia. Ese hombre valiente que más tarde, movido por el Señor, fundó 12 monasterios y un 13º que se usaba como noviciado, en donde desde ahí empezó la gran aventura de ese continente que somos y que estamos llamados a ser, Europa. Esa cultura que nosotros hemos recibido desde San Benito, desde la Edad Media, con grandes personajes, ¿cómo no recordar ese libro de cabecera que nuestros abuelos tenían siempre, el famoso Kempis, la imitación de Cristo,
cuando empiezan grandes autores como Gerson, Kempis, cómo no recordar al gran San Ignacio de Loyola, que, bueno, estoy hablando ya de la época más adelante, cómo no recordar, volviendo otra vez hacia atrás, al gran San Francisco de Asís, que restauró el mundo, hizo una auténtica revolución en el mundo, en la Iglesia, cuando escucha desde el crucifijo de la iglesia de San Damián en Asís: Francisco, restaura mi iglesia. Hoy nosotros, delante del Señor, hemos de sentir esa misma llamada a cada uno de vosotros. Restaura la cultura, restaura la sociedad. El fundador de los dominicos, se me ha olvidado ahora el nombre, el fundador de los dominicos tenía y puso como lema contemplata alistradere, que significa llevar lo contemplado. Esta acción que nosotros estamos teniendo aquí, que es precisamente para lo que hemos nacido, para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, tiene que tener de una vez por todas consecuencias en nuestra sociedad. Nuestro mundo necesita que aquello que hemos contemplado sea llevado hasta los últimos rincones de la sociedad y donde podamos, con cariño, con ternura, pero con valentía, restaurar la cultura cristiana y recordar al mundo que el legado que nos dejaron los santos padres, que nos dejaron hombres como San Benito, todos la herencia del monacato, todo aquello que Francisco de Asís y tantos otros santos, el maravilloso siglo de oro tan precioso con Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio Loyola, Francisco Javier, San Francisco de Borja, etcétera, nos dieron, es un tesoro que puede salvar la cultura de hoy. Porque si algo tiene como finalidad la cultura, es dignificar y hacer más humana a la persona, devolverle la dignidad, la belleza y el esplendor. Hace un tiempo se publicó un documento poquísimo conocido de la Santa Sede, en el cual decía que la via pulcritudinis era un camino de acceso a Dios, es decir, el asombro por la belleza, Pero en un momento en el cual da la sensación de que nuestro mundo ha optado por la fealdad, no por aquello que maravillaba, ha perdido la capacidad contemplativa, el entrar en una iglesia, el ponerse delante de un cuadro, de una obra de arte, de una de las piezas, voy a decir, del gran Bach, y dejarse asombrar y decir: Dios mío, qué maravilla, qué auténtica belleza. Entrar en la sobriedad, haciendo un recorrido, por ejemplo, por nuestro románico español, donde esa sencillez nos lleva y nos eleva a Dios, el barroco, el renacimiento, tantas cosas maravillosas que nos ha traído la cultura. ¿Quién todavía no se asombra al leer grandes obras como de Dickens, como de los clásicos que ha habido a lo largo de todo? La belleza, decía Dostoyevsky, salvará el mundo. Pero no hemos de olvidar que nosotros, los dos jóvenes, yo ya en la mediana edad, somos herederos de una tradición y de una cultura que todavía hoy y por todos los siglos va a seguir sorprendiendo al ser humano, a la persona. ¿Sabéis qué bello es cuando uno aprende de la regla de San Benito, por ejemplo, el ritmo de la vida, una forma nueva de vivir, no nueva, sino antigua, pero traída aquí, que va frenando el que seamos simples piezas de un engranaje, de un sistema capitalista que nos utiliza
y que tanto hacemos, tanto valemos, y que cuando ya no somos productivos, por el motivo que sea, somos producto de descarte de una sociedad, ahí es cuando la cultura cristiana viene a recordarnos que el ser humano tiene una belleza intrínseca desde el momento de su concepción, desde ahí hacia toda la eternidad, por todos los siglos. Por eso el Papa Pío X nos decía algo maravilloso. Decía, regresad a Cristo. Es invitar a nuestra sociedad a que regrese a Dios. Sabéis que cuando el ser humano se aparta de aquello que es, se aleja de Dios. Decía San Agustín una frase muy hermosa. Decía, no hay nada humano que no sea divino. Por lo tanto, si yo no vivo en plenitud mi ser persona, lo que hago es alejarme de Dios. Es el tiempo, el momento de regresar a Dios, pero no porque estemos en la Cuaresma. Es verdad que es un tiempo litúrgico muy hermoso. Es una necesidad de decirle al mundo y decirle a vuestros amigos, regresa a Dios, regresa a las manos que te crearon. Muchos de ellos necesitan que les anunciéis el Evangelio. Ya sé que os llamarán frikis, ya sé que os dirán beatos, da igual. Cristo es la respuesta a los grandes interrogantes del hombre. San Juan Pablo II decía, es a Cristo a quien buscáis cuando vais tras la felicidad. ¿Quién no corre tras la felicidad? ¿Quién no intenta buscarla en el mundo del alcohol, de las drogas, de un sexo desenfrenado? ¿Quién no lo hace? Y en ese momento es el momento en el cual presentar y decir, ¿no será que quien estás buscando es a Él? Inténtalo, pruébalo, regresa a Dios. Que Dios sea todo y en todos. O sea, todo para Dios y Dios en todos. La restauración, esta restauración que el Papa soñaba, es la implantación del reino de Dios. Es el triunfo de Cristo. Y para que Cristo triunfe, necesita guerreros y guerreras que estén dispuestos a dar la vida por Cristo. No sé si habéis visto el famoso documental de la hermana Claire, sierva del hogar de la madre. Si no, os invito a que esta noche mandéis a la porra Netflix y entréis y pongáis Todo o Nada de la hermana Claire. Una mujer brutal, increíble. A mí siempre me conmociona. Todo o nada. Es el todo o nada de personas que deciden dar la vida por Cristo sin regatearle absolutamente nada. Este triunfo de Cristo hace que en nosotros aparezca el deseo de querer ser guerreros de Cristo. ¿Por qué? Porque va a suponer que en muchos lugares no se os quiera. En muchos lugares puede parecer que no tengáis lugar y no tengáis espacio. Pero Cristo ha venido para restaurar el mundo. Y nosotros somos aquellos que, como dice San Ignacio de Loyola, en la meditación que tiene entre la primera semana y la segunda semana, la famosa meditación de las dos banderas, toma la decisión. ¿Bajo qué bandera tú quieres guerrear y luchar? ¿Bajo qué bandera? Es bajo la bandera de Cristo. Y es el momento ya de la valentía, es el momento de no tener miedo, de decir, Señor, yo quiero volver a ti. Y para ello, si está el volver a Cristo, está el difundir la doctrina y la vida sobrenatural. De verdad, sed piadosos, adorar a Cristo, cantar, pero os suplico, os pido de corazón que estudiéis teología, estudiéis el catecismo, que conozcáis muy bien la doctrina. Una de las pasiones dominantes del cristiano tiene que ser
el dar doctrina. Por eso, cuando nos encontramos con nuestros amigos, nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y nosotros tenemos que estar preparados para dar razones de nuestra esperanza. Decía San José María una frase que a mí siempre me ha impactado mucho. Decía, poca ciencia aleja de Dios y mucha te lleva a Él. ¿Cómo no recordar a la gran Edith Stein, que posteriormente fue canonizada con el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, discípula de Husserl, gran pedagoga, gran psicóloga, gran filósofa, una mujer brutal, una mujer, que en la Universidad de Gotinga era alguien increíble, una gran doctora en filosofía. Y como ella, un día, después de tanto estudio, estando en casa de su amiga, otra gran filósofa, Konrad Martius, se quedó sola y leyó el famoso libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Ese día su vida cambió radicalmente. Y era cerca, en un monasterio benedictino, donde se sentaba en el último lugar, Edith Stein, en el último lugar, y de rodillas, con los ojos cerrados, se dejaba embargar de la belleza de la liturgia. Una liturgia bella, hermosa, una liturgia que nos lleve a lo sobrenatural. Por eso es necesario que aprendamos a dar doctrina. Esos momentos, de verdad, no los perdáis nunca, donde os juntéis, os reunáis, estudiéis juntos, escrutéis la palabra de Dios, aprendáis el magisterio de la Iglesia, aprendáis a dar razones, aprendáis el famoso arte de la apologética, de defender nuestra fe, de prepararnos, de hacer incluso entre vosotros pruebas entre unos y otros, ¿y si un amigo te dice qué tal? ¿Qué responderías? No convence. ¿Y si un amigo te dice qué tal? Hacerlo de verdad, en serio, os ayudará muchísimo. Y para ello hay que dedicar mucho tiempo al estudio. Pero hay muchas formas. Hay ratos en coche, hay ratos en autobús, donde podemos escuchar magníficas charlas, conferencias, que van a hacer que nuestra mente se estructure, tenga una estructura armoniosa y, por lo tanto, una estructura bella. Pero esto no es un sermón para vosotros solamente, porque el Papa Pío X dice, pero ¿cómo será posible todo esto? ¿Cómo será posible si no hay sacerdotes conformados con Cristo? Es verdad que mola mucho, pues a veces ver un sacerdote que se toma una copa con nosotros, un sacerdote que toma la cerveza con nosotros, un sacerdote pues que a lo mejor fuma, o que, como yo, o un sacerdote que, no sé, que es capaz de compartir con vosotros tantas maravillas. Tenéis a don Joaquín, que está siempre con vosotros, a quien tanto queréis y habéis de amarlo. Ya lo dijo la Virgen, sabéis que ha dicho tantas veces que los sacerdotes, lo siento mucho, de verdad, pero somos sus hijos predilectos. Creo que como pasa en todas las casas, el hijo más trasto, más rebelde, el hijo más es el preferido siempre de los padres. Y por lo tanto, como dice la palabra de Dios, que el Señor ha escogido a lo necio de este mundo, me siento muy orgulloso de haber sido elegido por ser el más necio de la comunidad y, por lo tanto, ahora como consecuencia, el más amado de la Virgen. Para llevar a cabo esta restauración se necesita, ante todo, sacerdotes santos. Sacerdotes que ya no vivamos en la mediocridad, sacerdotes de una sola pieza. La restauración de todas las cosas en Cristo exige una buena institución del clero. Es rezar para que los sacerdotes seamos auténticamente aquello que estamos llamados a ser y que nuestros seminaristas sean hombres recios, valientes, fuertes, con coraje y sin miedo, preparados para, si fuera necesario, derramar la sangre por Cristo. De ahí
que llegamos a la acción de los laicos. ¿Y cuál es la acción de los laicos? Se han dicho muchas cosas últimamente y creo que muchas veces los sacerdotes andamos perdidos porque los laicos no son la mano obra barata de la Iglesia, no son aquellos que tienen que hacer o estar pululando por el altar, aunque algunos sí que sea necesario que lo hagan para ayudar al sacerdote en las funciones sagradas, para ayudarle en la sacristía, para ayudarle en tantas cosas. ¿Cuál es la acción de los laicos? Es restituir en Cristo a todas las gentes. Trabajar, ¿por qué? No solamente para poder comprarme la casa que tanto sueño, o por fin poder tener la Harley, o poder tener el coche que tanto deseo. No, sería una lástima, sería una vida perdida, una vida malgastada, una vida que no merece la pena transitarla, sino trabajar por los intereses de Dios y de las almas. Ánimas, Cristo, lucri facere queramus, que queramos ganar almas para Cristo. ¿Sabéis qué bonito es que un laico diga, Señor, yo para qué estoy aquí? San Juan Bosco decía una frase muy bonita, decía, da a mí ánimas, etcétera, tole. Vamos a pedir al Señor esa gracia que conceda de nosotros, hombres y mujeres valientes, que quieran instaurar a raíz de la contemplación la nueva cultura que Cristo ha traído, que nos ha dado la cultura cristiana.